¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión toca estudiar el hueso esfenoides, otro de los huesos que componen el cráneo. En mi opinión, el segundo hueso más complicado, solo después del hueso temporal. Bien, iniciamos como siempre con algunas generalidades. Esfenoides viene de los vocablos griegos sphen, que significa cuña, y eide, que como ya hemos mencionado anteriormente es un sufijo muy utilizado en medicina, que significa con forma de. Por lo tanto, esfenoides viene a significar con forma de cuña o cuneiforme. Es un hueso único, por lo tanto impar, simétrico, localizado en la línea media del cuerpo, concretamente en la parte central del cráneo, y se le describe como un hueso regular. A los esfenoides le vamos a describir un cuerpo, unas alas menores, unas alas mayores y una apófisis pterigoides. En esta imagen vemos con un color distinto todas las porciones que acabamos de mencionar. En color azul, el cuerpo de esfenoides; en color verde, las alas menores; en color rojo, las alas mayores; y en color amarillo, las apófisis pterigoides. Algunos textos describen o comparan este hueso con la forma de un insecto, o concretamente de una mariposa. Bien, al cuerpo se describen 6 caras, ya que tiene una forma parecida a la de un cubo. Vamos a comenzar por la cara superior. Esta cara superior, hacia su parte más anterior, presenta un proceso etmoidal, porque se va a articular hacia adelante con el hueso etmoides. Se menciona que es una continuación de la apófisis crista galli. A los lados de este proceso etmoidal, una superficie lisa, conocida como yugo esfenoidal. Esta superficie lisa va a continuar los canales olfatorios del hueso etmoides. Aquí observamos en esta imagen, igual una vista superior, cómo esta cara superior del hueso del esfenoides se está articulando con el hueso etmoides. La apófisis crista galli se continúa con el proceso etmoidal y los canales olfatorios a cada lado continúan con el yugo esfenoidal. Si recordamos la lámina cribosa del etmoides, los canales olfatorios alojaban al bulbo olfatorio. Por lo tanto, el yugo esfenoidal va a alojar las cintillas olfatorias, que son una continuación del bulbo olfatorio. En esta imagen de una vista lateral podemos observar este bulbo olfatorio sobre el canal olfatorio del etmoides, que se continúa como las cintillas olfatorias, las cuales se alojan sobre este yugo esfenoidal. Hacia atrás del yugo esfenoidal observamos este canal muy marcado, conocido como canal óptico o canal prequiasmático, que termina a cada lado en los agujeros ópticos por donde va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Detrás de este canal óptico, pequeño tubérculo conocido como tubérculo pituitario, y por detrás de él, esta estructura muy llamativa que es conocida como la fosa pituitaria, fosa hipofisaria o silla turca, que va a alojar, como su nombre lo indica, a la glándula hipófisis. Hacia adelante de esta fosa, en ocasiones se describe un pequeño surco canal que corresponde con el seno intercavernoso. Hacia atrás de la silla turca, una lámina que se describe como lámina cuadrilátera. En ella se describen 2 caras, una cara posterior que se va a continuar con el hueso occipital, una cara anterior que formaría parte del respaldo de la fosa pituitaria. Hacia los extremos de su borde superior, unas apófisis llamadas apófisis clinoides posteriores. Clinoide significa con forma de cama, y se le llama así porque las apófisis clinoides recuerdan a los pilares o las esquinas de una cama. Por sus bordes laterales se describen 3 escotaduras: una escotadura superior para el nervio motor ocular común, una media para el nervio motor ocular externo y una más inferior para el seno petroso inferior. En esta imagen podemos observar el canal óptico prequiasmático, que está ocupado por los nervios ópticos. Concretamente, en esta región se conoce como quiasma óptico. Aquí en el centro observamos la fosa pituitaria y más hacia atrás la lámina cuadrilátera. También esta cara superior del cuerpo de esfenoides
Podemos observar en esta imagen esta estructura venosa que rodea toda la fosa pituitaria, que se conoce como seno intercavernoso. En esta otra imagen, de una vista lateral, observamos la fosa pituitaria, que en este caso está ocupada por la glándula hipófisis. Pasamos ahora a la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Las estructuras que más llaman la atención de esta cara son en la línea media, una cresta muy marcada, denominada cresta anterior del esfenoides. Esta cresta se va a articular con la lámina perpendicular del esmoides. Hacia el lado de esta cresta, unos orificios para los senos esfenoidales, y más lateralmente, las hemiceldillas esfenoidales, que al articularse con el esmoides van a formar las celdillas esfenoidales. En esta imagen de una vista lateral, observamos la lámina perpendicular del esmoides y cómo hacia su borde posterior se estaría articulando con esta cara anterior del cuerpo del esfenoides. En esta otra imagen, que corresponde a la órbita ósea, podemos identificar cómo este borde posterior de las masas laterales del esmoides se van a articular hacia atrás con el esfenoides, que correspondería con esta región donde se encuentran las hemiceldillas. Por la cara inferior observamos también una cresta, la cresta esfenoidal inferior, que hacia adelante, al encontrarse con la cresta esfenoidal anterior, forman una saliente conocida como pico o rostrum del esfenoides. Esta cresta del esfenoides se va a articular con el vómer, y en el espacio que queda entre el vómer y esta cresta del esfenoides, que sería esta pequeña región de aquí, se conoce como canal o conducto esfeno-vomeriano medio. Hacia el lado de esta cresta observamos unas superficies triangulares de ambos lados, que van a corresponder con parte del techo de la cavidad nasal, y también de esta cara se originan las apófisis pterigoides, concretamente su ala interna. La cara posterior del cuerpo de esfenoides se menciona que suele ser indistinguible del hueso occipital, concretamente su porción basilar. Están tan íntimamente unidos o fusionados que solamente pueden separarse con un corte de sierra. Pasando a lo que es la cara lateral del cuerpo del esfenoides, lo que más nos llama la atención son las raíces de sus alas menores y mayores. Las raíces de las alas menores van a circunscribir al agujero óptico, por donde recordemos que pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Entre las raíces de las alas menores y las raíces de las alas mayores hay un espacio conocido como hendidura esfenoidal. Y también en esta cara podemos observar un surco o canal muy marcado conocido como seno carotídeo. Vemos aquí esta imagen que esquematiza los senos durales del cráneo. Aquí estamos señalando lo que correspondería con el seno cavernoso y su relación que tiene con el esfenoides y con la fosa pituitaria. En esta otra imagen observamos un corte coronal de estos senos cavernosos, en donde podemos observar la glándula hipófisis alojada en la fosa pituitaria, y a cada lado el seno cavernoso, llamado así por esta apariencia que tiene de cavernas. Por este seno pasan múltiples estructuras, principalmente la carótida interna, y algunos nervios, como el motor ocular común, el motor ocular externo, y las ramas oftálmica, maxilar y mandibular del trigémino. Pasando ahora a describir las alas menores del esfenoides, también conocidas como apófisis de Ingráceas, tenemos que estas apófisis tienen forma triangular, tienen una base o raíz que, como describimos, circunscriben al agujero óptico, un borde anterior que en el cráneo articulado va a estar en íntimo contacto con el borde posterior de la porción horizontal del hueso frontal, un vértice conocido como apófisis xifoide o apófisis ensiforme, un borde posterior que es libre, es decir, no se articula con ningún otro hueso, pero que está en íntima relación con el seno esfenoparietal. Como podemos observar en esta imagen, estamos señalando aquí el seno esfenoparietal, que está en íntimo contacto con este borde libre de las alas menores del esfenoides. Este borde termina medialmente
en las apófisis conocidas como apófisis clinoides anteriores. Estas apófisis en ocasiones pueden fusionarse con las apófisis clinoides medias o posteriores y formar el foramen carótido clinoideo, que puede dar paso a la arteria carótida. A estas alas menores también se les describen dos caras, una cara superior que va a formar parte de la base del cráneo, concretamente del piso anterior. En esta otra imagen podemos observar la cara superior de las alas menores de los esfenoides, formando parte del piso anterior de la base del cráneo. Por otra parte, por su cara inferior, forma la parte más posterior del techo de la órbita. En esta imagen podemos observar el techo de la órbita conformado por adelante por el hueso frontal, y hacia la parte más posterior alcanzamos a ver las alas menores de los esfenoides. Bien, pasando ahora a las alas mayores, tenemos que se describen dos caras y dos bordes. Una cara endocraneana, que está vuelta hacia arriba y hacia atrás. De esta cara lo que más nos va a llamar la atención son una serie de orificios que dan paso a varias estructuras importantes. Entre ellos tenemos al agujero redondo mayor o agujero redondo, por donde va a pasar el nervio maxilar, rama del trigémino. Más hacia atrás tenemos el agujero oval para dar paso al nervio mandibular, también rama del trigémino, y aún más posterior el agujero redondo menor, también denominado agujero espinoso, que da paso a la arteria meningia media. En esta región en algunas ocasiones pueden observarse algunos agujeros inconstantes, principalmente el agujero de Vesalio para una vena emisaria y el agujero innominado de Arnold, también llamado agujero petroso, para dar paso al nervio petroso superficial menor. Aquí en esta imagen podemos ver algunas estructuras nerviosas, cómo estarían atravesando estos agujeros. Esto que señalamos aquí, que corresponde al nervio maxilar, atravesando el agujero redondo mayor, y el nervio mandibular atravesando el agujero oval. Bien, pasando ahora a describir la cara exocraniana de las alas mayores, tenemos que esta cara está vuelta hacia abajo y hacia afuera. Esta cara va a estar dividida por una cresta muy pronunciada en sentido vertical, conocida como cresta cigomática, que se va a articular con el hueso cigomático. Esta cresta va a dividir a la cara exocraniana en una porción medial y en una porción lateral. La porción medial, también conocida como superficie orbitaria, como su nombre lo dice, va a formar parte de la órbita, concretamente parte de su pared externa. Como podemos observar en esta imagen, todo esto que vemos aquí en color amarillo corresponde a esta porción del ala mayor de esfenoides y va a formar parte de la órbita. Por otra parte, la porción lateral se va a conocer como superficie temporocigomática. Esta porción del ala mayor de esfenoides a su vez va a estar dividida por otra cresta, la cresta esfenoparietal, con una dirección horizontal. La va a dividir a su vez en una porción temporal y en una porción inferior infratemporal o cigomática. En esta otra imagen podemos observar, señalando aquí esta cresta esfenotemporal, que va a estar dividiendo toda esta porción del ala mayor de esfenoides en una porción temporal por arriba de la cresta y una porción infratemporal o cigomática por debajo de la cresta. Aquí en esta otra imagen, donde vemos cortado al hueso cigomático, podemos asimismo observar esta porción temporal del ala mayor de esfenoides y por debajo de la cresta la porción cigomática. Brevemente vale la pena mencionar que en esta porción del ala mayor de esfenoides se van a estar insertando algunos músculos. En la superficie temporal se va a estar insertando el hueso temporal, y en esta superficie cigomática o infratemporal se va a estar insertando esto que señalamos aquí, que es el haz superior del músculo pterigoideo externo. En esta otra imagen vemos todo el músculo temporal. Algunos de sus haces se estarán insertando, como comentamos, en esta superficie temporal de las alas mayores de los esfenoides.
Pasando ahora a describir sus bordes, se describe un borde externo que va a estar articulándose principalmente con la porción escamosa del hueso temporal, y un borde interno que va a estar separado en una parte anterior y en la parte posterior. La parte anterior del borde interno de las alas mayores del esfenoides, junto con las alas menores del esfenoides, va a formar esta estructura conocida como hendidura esfenoidal, que podemos observar en esta otra imagen. Todo esto que estamos señalando aquí corresponde con la hendidura esfenoidal y va a dar paso a varias estructuras importantes, principalmente los nervios motor ocular común, motor ocular externo, troclear, la rama oftálmica del trigémino y la vena oftálmica. Por otra parte, el segmento posterior de este borde interno se va a estar articulando con la porción petrosa del hueso temporal, con la cual va a formar el agujero rasgado anterior, por donde van a pasar vasos y nervios vidianos o pterigoideos. También en esta región podemos observar la espina del esfenoides, donde se van a insertar el ligamento esfenomandibular y el ligamento pterigoespinoso. En esta otra imagen vemos un esfenoides ya articulado con el temporal, formando el agujero rasgado anterior. Por último, pasamos a describir las apófisis pterigoides. Tenemos que estas apófisis se describen una rama oval externa y una rama oval interna. La rama interna se origina de la cara inferior del cuerpo del esfenoides, mientras que la rama externa, mucho más gruesa, se origina del ala mayor del esfenoides. Ambos orígenes de estas ramas circunscriben un pequeño agujero o conducto, que es el conducto vidiano, que da paso a vasos y nervios vidianos. Ambas ramas discurren fusionadas y aproximadamente a la mitad de su trayecto se separan, formando una pequeña escotadura, conocida como escotadura pterigoidea. Esta escotadura se va a articular con la apófisis piramidal del hueso palatino. ¿Cómo podemos observar en esta imagen? Estamos viendo las apófisis pterigoides desde atrás, es una vista posterior, y podemos observar que ya están aquí articuladas con la apófisis piramidal de este hueso palatino. Por atrás de las apófisis pterigoides, como observamos en esta imagen, vemos esta gran fosa conocida como fosa pterigoidea, donde va a venir a insertarse el músculo pterigoideo interno, que podemos observar en esta otra imagen. Este sería el músculo pterigoideo interno, insertándose aquí, en esta fosa pterigoidea, en la cara posterior de la apófisis pterigoides. Hacia arriba de esta fosa en ocasiones se describe otra fosa más pequeña, la fosa navicular escafoidea, donde se va a insertar el músculo periestafilino externo, también conocido como tensor del velo del paladar. Hacia el borde posterior de la rama interna se suele describir una pequeña espina conocida como espina tubaria. Por su parte, en el borde posterior del ala externa se va a describir otra pequeña espina conocida como espina de Simonini, donde se va a insertar el ligamento pterigoespinoso o pterigoalar de Simonini. Este ligamento en ocasiones puede osificarse y formar un verdadero foramen, conocido como poro crotafítico buccinatorio de Hirtl. Hacia la cara interna de la rama interna de la apófisis pterigoides se describe una pequeña saliente conocida como apófisis vaginal. Esta apófisis, al articularse con el vómer, va a formar los conductos esfeno-vomerianos laterales. Asimismo, también al articularse con los huesos palatinos, va a formar los conductos pterigopalatinos, por donde va a pasar la arteria pterigopalatina y el nervio faríngeo de Bock. Aquí en esta otra imagen podemos observar cómo el hueso palatino está en íntima relación con el borde anterior de esta rama interna de la apófisis pterigoides. A manera de resumen, algunos de los huesos con los que se articula el hueso esfenoides: el frontal, con el borde anterior de las alas menores; el hueso etmoides, con la cara anterior del cuerpo; los parietales con las alas mayores; los temporales también con las alas mayores; el occipital con la cara posterior del cuerpo del esfenoides;
maxilar, palatino y vomer, íntimamente relacionados con las apófisis pterigoides. Algunos de los músculos que se insertan en este hueso, ya los describimos brevemente: músculo temporal, pterigoideo interno, pterigoideo externo y el tensor del velo del paladar. Como siempre, algunos sinónimos y hipónimos para facilitar el estudio de este hueso y alguna de la literatura revisada para esta clase. Muchas gracias, recuerden darle like y suscribirse al canal.